Hoy vamos a continuar con nuestro tema sobre gestión de las emociones. Nosotros hemos estado viendo la ansiedad, la ira, el estrés, y hoy vamos a ver, el tema de hoy va a ser el miedo. Hoy vamos a ver sobre el miedo. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, vamos a preparar nuestro corazón. Hay cosas que nosotros podemos entender en lo intelectual, porque Dios nos ha dado una capacidad de entendimiento, pero hay cosas que se revelan, es decir, hay cosas que se despiertan por el Espíritu Santo. Entonces todos entendemos la parte, digamos, intelectual, pero necesitamos esa revelación personal, profunda, la que confronta con esas emociones nuestras que no han sido gestionadas correctamente en el pasado por ignorancia, porque no nos enseñaron, porque no sabíamos dónde buscar. Pero bueno, hoy el Señor nos permite tratar este tema, que a veces algunos critican porque dice está enseñando psicología. No es así. Lo que nosotros enseñamos es cómo el Señor puede restaurar las emociones que por causa del pecado se han distorsionado. Ninguna de las emociones que nosotros tenemos son malas en sí mismos, pero por causa del pecado esas emociones se descontrolan y entonces sí tenemos problemas. La ira no es mala, pero cuando la ira se descontrola nos transformamos en gente violenta, prepotente y un montón de otras manifestaciones. Con respecto al miedo es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros necesitamos identificar. Acá está el problema, ¿sí? Esto me pasó. Entonces mientras compartimos todas estas cosas, vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos revele esos eventos que han provocado tal vez ese miedo descontrolado y que nosotros no nos animamos a veces a hacer algunas cosas. Hay personas que tienen mucha sabiduría, pero frente a los micrófonos se anulan, ¿sí? Algunos le llaman el miedo escénico, ¿sí? Entonces se anulan y no pueden hacer lo que habitualmente harían. Entonces vamos a orar. Padre, entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti, Señor, que eres el Padre de las luces. En ti, Señor, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Nos recuerda tu palabra, que tú eres el que das sabiduría a los simples, que por tu palabra nosotros podemos, Señor, se pueden alumbrar nuestros ojos. Señor, traemos a nuestra memoria las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, capítulo 2, 3, donde, Señor, recibimos esa oración tan hermosa del capítulo 1, donde dice que Él te pedía a ti, Señor, que abras los ojos del entendimiento. Señor, eso necesitamos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, revélanos aquellas áreas de nuestra vida que están necesitadas de la influencia de tu Espíritu Santo, esa influencia sanadora. Señor, exponemos nuestro corazón delante de ti. Decidimos en esta hora despojarnos de toda preocupación, de toda frustración, de todo sentimiento y pensamiento que nos distraigan. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad y reprendemos todo espíritu de destrucción, todo espíritu que bloquea la mente, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos este lugar limpio de todo espíritu inmundo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, nosotros nos tomamos de esa libertad con que tú nos hiciste libre, esa libertad que aún la creación anhela celosamente, anhela fervientemente la manifestación, la libertad de los hijos de Dios. Por eso, Señor, ponemos en tus manos todas las cosas. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, el miedo es una emoción obviamente bien
bien básica. ¿Por qué básica? Porque está en lo profundo. Son emociones que se desatan sin nuestra conciencia. Son cosas bien profundas que el Señor puso allí para nuestra supervivencia. O sea, nunca el miedo fue puesto en nosotros para que nos paralicemos. Es universal, ¿por qué? Porque todos los seres vivos, digamos de los animales y nosotros los seres humanos, todos tenemos esa emoción básica que es el miedo. Los animales también tienen miedo, igual que nosotros, ¿sí? Algunos dicen que somos animales racionales. Yo le diría a tu abuela, ¿sí? Nosotros no somos animales racionales, nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, aunque algunos, por causa del pecado, parecemos animales. A veces el pecado nos ha degradado tanto que a veces somos peores que los animales. En muchos de los casos, los animales cuidan mejor a sus hijos que nosotros. Pero eso no significa que nosotros seamos animales. Entonces, es una emoción básica, pero también universal. Y se caracteriza por una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Esa es una de las grandes cosas que tiene todas las emociones cuando se descontrolan, es porque hay una amenaza. Y muchas de veces de esas amenazas no son reales. Personas que tienen miedo a la oscuridad. ¿Alguna vez usted tuvo problema que la oscuridad le pegó? ¿Que la oscuridad le asustó? No. Lo que nos asusta a veces son ruidos que escuchamos cuando tenemos miedo. Entonces no es lo que pasa, sino la forma de procesar lo que nos pasa es lo que nos hace sentir, en este caso, el miedo. Entonces recuerden ustedes el modelo ABC, ¿sí? A es el evento, C es cómo me siento. No me siento mal o no me siento bien por el evento, sino cómo proceso el evento es lo que determina cuánto de mal o cuánto de bien me voy a sentir. Ahí en casa, por ejemplo, nosotros tenemos diferencia entre nuestros hijos. Por ejemplo, a los tres le hacemos regalos, pero digamos, esos tres hijos que tenemos con Andrea, que son, digamos, todos son iguales en esa parte, pero los tres nos reaccionan igual. Michelle le regala algo y ella te hace una fiesta impresionante. Y la otra dice, gracias, sí, son digamos, también demostrativos. Mi hija mayor también es re demostrativa, pero nadie le iguala a Michelle. ¿Sí? El mismo evento produce diferentes reacciones porque procesan las cosas de manera diferente. Ahora, el miedo siempre es una sensación desagradable. El miedo siempre nos va a poner en una situación de vulnerabilidad. O sea, nos sentimos amenazados, nos sentimos que somos, digamos, pequeños ante la amenaza. Esa amenaza puede ser real. O sea, por ejemplo, uno golpea la puerta de una casa que no tiene, digamos, rejas, y sale un perro grandote y viene con cara de Mario Pauca. Entonces, esa es una amenaza real. Ahora, si viene un caniche y nos hace eso ya es más imaginario que real. ¿Por qué? Porque un caniche no nos puede aceptar a nosotros, que alguno como yo tiene 83 kilos de salvaje poder. ¿Sí? Entonces, no puede ser que un caniche, ni hablar cuando alguien tiene miedo a la rata, a un ratón. ¿Sí? Y nosotros a veces nos reímos, ¿quiénes son los que le tienen mucho miedo en la casa a un ratón? Las mujeres. Los niños le tienen mucho miedo al ratón.
Y nosotros los grandes también los varones le tenemos miedo al ratón, pero lo queremos demostrar para no quedar mal. Pero se nos paran los pelos de la nuca. Eso es la piloerección de nuestros capilares de la nuca. ¿Qué tal, Daniel? Diría Argentino Luna, se le pararon los pelos de un modo que costaba reconocerle. Entonces, por eso es una sensación que es intensa. El peligro entonces puede ser real o puede ser imaginario. Es una respuesta emocional que se activa cuando se cree que está en peligro. No siempre estaremos en peligro. Entonces, a veces ocurre que uno tiene miedo. Hay gente que tiene mucho miedo a los insectos. No sé si a usted le pasó en algún momento. Ya nosotros, no he visto acá, yo pero en Formosa nosotros tenemos una mariposa grande que le llamamos laura. Sí. Y cuando entra en la casa, hasta el más macho tiene miedo. ¿Por qué? Porque se le hizo a esa mariposa grande, ¿sí? que te va a tirar gusano, una cosa así. O sea, pero, a ver, aunque te tire gusano, no hay forma que te pueda hacer algo de eso. ¿Sí? Pero tenemos miedo. ¿Sí? Entonces, por eso es una creencia. Que esa creencia puede ser real o no. ¿Sí? Entonces, y juega un papel muy importante en la supervivencia. El miedo no es malo, el miedo es una emoción puesta por Dios. Porque la persona que no tiene miedo comete imprudencias. ¿Sí? Hay gente que no tiene miedo y va a ver, imagínense que yo voy y peleo con un grandote. Encima soy inútil para pelear, encima soy viejo. Pero como yo soy corajudo, voy a enfrentarle a uno que me va a llenar la cara de dedo. Entonces, ese miedo está para que analices las cosas, porque ya vamos a ver cuáles son las respuestas físicas que tiene el miedo, y justamente una de las cosas que tiene que hacer para que tenga el miedo es justamente para pensar rápido, evaluar rápido y actuar en consecuencia. Entonces, si es el grandote, entonces el cuerpo se prepara para la lucha o para la huida. Si es un grandote, yo me voy a preparar para la huida. Esa es la lógica. ¿Sí? En cuanto pueda, mi velocidad me dé y la oportunidad que me dé también. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender que esto forma parte del instinto de supervivencia que está puesto en nuestro cerebro primitivo. ¿Sí? Que se activa sin nuestro razonamiento. Son programas que están puestos en nuestra computadora. ¿Para qué? Para que ante, digamos, el peligro es como un antivirus, ¿sí? En la computadora. Entra un virus y se activa, sin que nosotros apretemos ningún clic. Bueno, nuestro cerebro también tiene esa cosa. En realidad, la computadora es una copia bastante pobre de lo que es nuestro cerebro. Ahora, el miedo se convierte en una emoción negativa cuando se descontrola, igual que todas las emociones. Igual que todas las emociones. Entonces, y es uno de los motores de la vida humana. El otro motor es el amor. Entonces, todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos por amor o por temor. ¿Sí? ¿Lo hacemos por amor o por julete? Por miedo. Entonces, usted puede pensar cualquiera de las cosas que usted hace. Por ejemplo, trabajar. ¿Por qué nosotros trabajamos? Lo profundo, tenemos miedo a la pobreza, a que nos falte. Eso es por un lado. Por otro lado, lo hacemos por amor, para poder, digamos, tener los recursos para amarle cubriendo las necesidades a nuestros seres queridos. Por eso en la palabra, en la primera carta de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, esto es mucho más profundo del ejemplo que voy a darles inicialmente. A ver, ¿yo por qué trabajo? O sea, mi principal motor por qué yo trabajo tiene que ser el amor. ¿Por qué hoy estuve, preparando, me llevó una serie de tiempo, un par de horas en preparar esto? ¿Por qué lo hice? Si yo lo hago porque tengo miedo de que Dios se enoje conmigo, entonces el amor de Dios no se perfeccionó en mi vida. Si yo voy a trabajar porque, si no trabajo, mira, si no voy a tener las cosas, porque mira qué va a pensar Andrea, si cuando los chicos necesitan. Es decir, no, yo tengo que trabajar, ¿cierto?, por amor. Entonces mi servicio siempre tiene que ser basado en el amor. Pero si en mi caso eso no tenemos, por lo menos que nos sirva el miedo. A ver, por ejemplo, en el año 81, yo estuve en una situación de crisis, febrero del 81, una crisis muy fuerte. Me había enamorado y esa relación yo no la podía manejar, entonces no podía estudiar. Mi carrera era término y yo era la última promoción. Yo no podía recursar algunas materias y no se iba a dictar otra vez y no podía rendirla libre. Entonces me encontré al borde de la vida. Si no empezaba a probar materia, iba a perder mi carrera. Entonces yo vengo de una familia muy pobre, entonces volverme a mi pueblo sin haber logrado el objetivo era una vergüenza, por un lado. Enfrentarme a mi mamá, no sé, donde mis hermanas lograron el título y yo no lograba el título, encima que era el hijo preferido, el catalogado más inteligente, el capo, el único tipo que valía la pena en el mundo. Tal es así que años después mi mamá un día me dice: hijo, te quiero pedir algo. ¿Qué, mamá? Yo te pido que no cambies. ¿Por qué? Le digo. Y porque si cambias solamente puedes cambiar para mal. No sabes, estaba allá en el pináculo. Bueno, esa la de mi mamá era fantástica, así que hasta en eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve miedo de perder todo, de tener que volverme a mi pueblo. Decía mamá, si vos no tenés estudio vas a trabajar en la municipalidad y no te van a poner en la oficina, vas a tener que andar, con la pala, acabando cuneta o tener en el carro, en el camión de la basura, casi. O si no, vas a tener que trabajar de albañil, ¿sí? Entonces en el rayo del sol, cuando llovina, cuando llueve mucho no vas a poder trabajar. Y bueno, todas las cosas me hacían tener miedo. Bastante interesante era como mamá planteaba las cosas bien apocalípticas y catastróficas para que yo tenga miedo. Si no me entraba por el amor, que me entrara por el miedo. Decía, si no te entra por el oído, por algún lado te va a entrar. Eso era el símbolo. ¿Sí? Bueno, para los que somos ya de Formosa, recuerden, señor, tienen que entrar por algún lado. Entonces, de allí, ¿no es cierto, hermanos queridos, que cuando yo me encontré con esa situación, tomé el coraje de vencer el miedo a la pobreza y me fui a hablar con la chica, le dejé a la chica y como ya no podía seguir hablando, se me hizo un nudo en la garganta. Entonces me di vuelta, le di un beso en la cacheta y me di vuelta y me fui, subí a la bicicleta y comencé a llorar. 17 cuadras y media hasta que llegué a casa y lloré como chilete. Llegué a casa panza abajo y lloré hasta que se me secaron las lágrimas. Me levanté, me bañé y me puse a estudiar. Y por culpa de eso, hoy estoy aquí. Entonces, ¿cuál fue el motor? El motor fue el miedo en ese caso, no era el amor. Por eso uno tiene que distinguir. Si no te sirve el amor, que aunque sea el julepe. De hecho, que la palabra temor en la palabra tiene dos acepciones. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. ¿Sí? Entonces,
El temor tiene dos acepciones, uno es miedo y el otro es admiración, digamos una honra muy especial a Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, nos dice la palabra. Todo lo que nosotros hacemos, sea de palabras o de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos? Debiéramos hacerlo por amor. ¿Por qué por amor? Primero porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿qué es lo que te pasó de niño, de no tan niño, de preadolescente, adolescente, de grande? Lo peor que te pasó cuando caminas a la luz de la palabra, Dios hace que eso malo que te pasó se transforme en algo bueno. Yo suelo contar esto. Entre los 8 y 11 años yo fui abusado sexualmente en forma sistemática y yo estuve a punto de ser homosexual. Yo miraba a la chica y me gustaba la chica y miraba al muchacho y también me gustaban los muchachos. Pero claro, década del 70, fin del 70, principio del 80, para ser homosexual uno tenía que pelear hasta con la policía, el presidente, con todo, porque todos están en contra. ¿Sí? Hoy te pagan, o sea, ahora está bueno, ahora te pagan. ¿Sí? Ahora son famosos, te entrevistan, salían en los diarios, la televisión, ¿sí? Entonces, y encima te dicen, menos mal que saliste del closet. O sea, si yo fuera homosexual sería mucho más famoso. Entonces, en ese momento yo sufrí mucho. ¿Por qué? Porque, digamos, no me gustaba lo que me gustaba. O sea, me gustaba lo que no me gustaba que me gusten. ¿Sí? Y yo tenía terror que un día yo no pueda soportar y digamos, un día aparezca, ¿no es cierto?, con taco alto. Imagínese chueco y con taco alto. Claro. Iba a ser una pérdida de tiempo, no iba a conseguir nada. Menos mal que el Señor me guardó. Claro. Y si pagaba, ya tenía que pagar mucho. Entonces, cuando años después yo iba camino del Señor, había muchas cosas que yo no entendía lo que me pasaba, hasta que más o menos como a los 42 años, yo leo el libro Una guía de escape, un libro que escribe Neil Anderson, el autor de Rompiendo las Cadenas. Él era ingeniero aeroespacial y Dios lo llama a ser pastor y deja su trabajo en la NASA para ser pastor. Ese es ser cristiano en serio. Y Dios comienza a tratar con él para mostrarle cómo funcionan todas las esclavitudes. Entonces, por ejemplo, todas las adicciones, ¿sí? La adicción a la sustancia, la adicción a la limpieza, la adicción, todas las adicciones. Pero él escribe un libro, ese Guía de Escape, sobre la adicción al sexo. Cuando yo leí eso, claro, eran varios testimonios el libro, a mí me pasó casi todo lo de los varios testimonios. Y ahí entendí que lo que me pasaba. Pero no solamente que el libro tenía una descripción de las cosas que me pasaron, sino había los 7 pasos de nuestra libertad en Cristo. Entonces él hace todo un trabajo de la palabra para mostrarnos cómo nosotros por la palabra podemos ser libres. Y entonces cuando uno recuerda la palabra del Señor Jesucristo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces, por eso es que eso me ayudó a mí no solamente a entender, sino cómo salir. Y después a mí me ayudó muchísimo para tener una compasión muy especial por los homosexuales. Porque los homosexuales siempre fueron muy discriminados, violentados y un montón de cosas. ¿Sí? También tienen su cosita. ¿Sí? Los abusados después se transforman en abusadores. ¿Sí? Entonces, pero nadie tiene, digamos, el derecho de discriminar y violentar, ¿cierto?, a alguien que no sabe ni cómo manejar
lo que le pasa. Entonces, por eso cuando uno conoce a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿En qué me ayudó? Me ayudó es que ahora yo sé que no hay nada que me pueda pasar que Dios no pueda solucionar. No hay nada que me pudo haber pasado, que me pueda pasar, que yo no tenga en la palabra una respuesta, un arma para pelear mis batallas. Entonces, por eso es importante entonces este asunto de que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Porque para el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si en algún momento no tenemos amor, por lo menos por julepe tenemos que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la ganancia, en la obediencia está la bendición. ¿Sí? Entonces, yo suelo decir que, los religiosos, ¿quiénes son los religiosos? Los religiosos son los que vienen todos los domingos y miran la pollera hacia ver qué largo está, cómo está vestido, y si, digamos, tiene alguna debilidad, entonces le crucifica, dice, ese no es cristiano, porque los cristianos no pueden hacer tal cosa. Son duros, son desalmados, gente muy complicada porque no tiene tolerancia con el error ajeno, pero al suyo lo tolera si tiene justificativo y pasajes bíblicos incluso. ¿Sí? Entonces, la persona religiosa es hipócrita. ¿Por qué? Porque aparenta una cosa y en realidad es otra. ¿Qué pasa con las personas que ceden a la tentación y se van al mal? ¿Sí? Se descarrían, salen del camino, aunque no lleven tal vez una vida desordenada, aunque la mayoría cuando sale del camino son peores que eran antes a veces. Pero a veces las personas simplemente se quedan en la casa. ¿Por qué? Porque no supieron resolver uno o más problemas que tuvieron y entonces se apartaron. Y estando apartados muchas veces critican a los que están adentro. Ese es el descarriado. Bueno, yo era el descarriado, pero que se quedó en la iglesia. Todos creían que yo era un capo, sin malla. Mira, todos hablaban bien de mí, pero no sabían quién yo era en realidad por dentro. Entonces yo era un religioso en la iglesia. Y la religión me ayudó. Lo que a otros no le ayuda, a mí me ayudó. ¿Por qué? Porque al venir a las reuniones, al estar siempre involucrado en ambientes espirituales, en un momento, ¿cierto?, una palabra, una canción, un abrazo, te da la fuerza para salir. ¿Sí? Y entonces, ese descarriado, nadie sabía que yo andaba descarriado, excepto André, ¿sí?, que más de una vez me pescó, ¿sí?, que no andaba pisando bien precisamente, pero el resto nadie. Y yo estaba firme, teóricamente. Entonces yo era un hipócrita, sí era un hipócrita. ¿Me ayudó esa hipocresía? Sí. Entonces, ¿la hipocresía te puede servir? Claro que sí. Si a tiempo, porque la hipocresía es como un estado, digamos, de crisis que te puede servir para tomar buenas decisiones o tomar peores decisiones. ¿Sí? Entonces es un estado ahí intermedio que no son ni chicha ni limonada. ¿Sí? Pero que en esa situación uno puede volver en sí y recuperarse. Entonces, por eso es que los motores de la vida humana o es el miedo o es el amor, o una hermosa combinación de ambos. ¿Sí? Ahora, la creencia más importante para que el miedo se genere es que algo malo va a ocurrir. ¿Por qué? Porque algo malo que ocurrió no te produce miedo. Te produce otra clase de emociones. Puede ser ira. Si me dio una rabia y quiero arreglar el asunto, ¿no es cierto?, de manera violenta. ¿Sí? Algo que te ocurrió puede ser la depresión, la respuesta. La amargura puede ser la respuesta a lo que te pasó.
Pero el miedo es, igual que la ansiedad, es algo que te puede llegar a pasar. ¿Sí? Y ese evento que te puede ocurrir, uno piensa que, y yo no sé qué voy a hacer si me llegara a pasar. A ver, imagínense ustedes, para aquellos que tienen una hija, soltera todavía, ¿cuál es uno de los miedos que tienen las mamás, los papás de sus hijas solteras en la adolescencia? Que se casen, no es cierto, sino que vengan embarazadas. Si mi hija me viene embarazada, yo no sé qué voy a hacer. El mundo se me viene abajo. ¿En serio? Si mi esposo, si mi esposa me engaña, ya no sé qué voy a hacer. Me voy a morir. Y algunos te van a decir, ay, qué lindo favor le vas a hacer a la humanidad. No hay que ser tan malo. Entonces, el problema, ¿no es cierto?, es que el miedo, ¿no es cierto?, a que te pase algo y que no sepas cómo vas a responder. No sé si ustedes tienen sueños recurrentes. Yo suelo tener, por ejemplo, solía tener, ya hace rato lo estoy teniendo, miedo de que 1 o 2 leones me andan buscando para comerme. Antes era que, no sé cómo, pero mi cama estaba, digamos, muy arriba en el cielo, digamos, y yo me estaba cayendo con cama y todo. Y me despertaba así, blanco el rodillo de agarrarme la sábana. Entonces, cosas que uno, digamos, cree que está pasando y genera esa respuesta del miedo. ¿Cuál es la función? La función del miedo es prepararnos para la supervivencia. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? Para que yo me prepare. Entonces, vamos a suponer, yo tengo miedo que yo soy profesor en un colegio y tengo miedo que me echen. ¿Qué es lo que puedo hacer yo si tengo miedo que si me echan del colegio? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para un evento como eso? Y la primera opción sería prepararnos a hacer bien las cosas de manera tal que no haya motivos. Pero en un mundo injusto puede ocurrir que aún, por tanto de bien, te pueden echar. ¿Por qué? Porque con este asunto de la política y de algunas persecuciones que a veces ustedes no saben, no tienen idea de lo que significa ser, digamos, no peronista en Formosa. Hay que estar en ese chip base. ¿Sí? Entonces, ¿qué uno tiene que prepararse? Y uno tiene que prepararse, ¿qué voy a hacer si eso pasa? Si usted tiene miedo que se muera su esposa, su esposo, ¿qué tiene que hacer? Se prepara, tiene que pensar en esos eventos. ¿Por qué? Porque le puede ocurrir. Ay, no vayas a decir, porque a la víbora no tenés que nombrarle porque si no aparece. Y están, se lo cabulé. No vayas a llamar a la desgracia. ¿Sí? Entonces hay personas que creen que si uno se pone a pensar, a ver si me pasa esto, ¿qué voy a hacer? Uno es un negativo, un pesimista. Sí, hay algunos que lo hacen de negativo y de pesimista. Solamente tienen miedo para hacerse problemas. Solamente tienen miedo para amargar al rey. Solamente tienen miedo para complicarle la vida a los que tienen cerca mientras se complica también la vida. Esos son los miedos patológicos. Los que tienen pánico. ¿Y a qué le tienen miedo? No sé. Claro, nosotros nos reímos porque estamos hablando de un ambiente donde, digamos, no estamos pasando por esa situación. Pero la persona que tiene pánico no gobierna eso. O sea, le supera ampliamente. Si tengo miedo de morirme, entonces cuando alguien me dice así, quédate tranquilo, te vas a morir. ¿Sí? Entonces no te hagas problemas, te vas a morir, así que quédate tranquilo. ¿Sí? Ese evento no vas a poder evitarlo, así que más vale que te prepares para morir. Entonces, ya si se quiere morir, que se muera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo suelo decir que si llegara a morirse
un hijo mío, probablemente sea uno de los golpes más duros que un ser humano pueda recibir. ¿Por qué? Porque no es natural. Y todos aquellos que perdieron un hijo, incluso a veces un embarazo, sufren un golpe emocional que cuesta mucho tiempo recuperarse. ¿Por qué pasa mucho tiempo y algunos no se recuperan? ¿Por qué les cuesta mucho terminar con el duelo? Porque nunca pensaron que le podía haber pasado y no se prepararon para buscar una respuesta apropiada, para poder pasar el duelo como está previsto que pase. ¿Sí? Hay etapas del duelo, por lo menos 4 etapas en el duelo que uno tiene que pasar. Que primero es la negación. La persona dice, no puede ser, no puede ser. ¿Sí? Entonces dice, mira, tu tía tuvo un accidente y murió, y hacía 15 minutos que salió de tu casa, ¿no es cierto? Y salió y se pegó un piñón, ¿no es cierto? Y murió. No puede ser, recién estuve con la negación de la realidad. Después da lugar a la ira. Entonces quiere ir a buscar a quien le mató a la tía, no se le quiere matar, le quiere justicia, hay que... Después viene la tristeza, ¿sí? Que es la etapa de procesarla. Entonces Dios permite que uno baje, ¿sí? Todas esas emociones que son muy fuertes, exteriorizadas, y entra en una etapa, ¿no es cierto?, de tristeza donde la persona se prepara o se debe preparar para continuar la vida sin eso que perdió. Pero si uno no sabe qué es lo que pasa en todos esos tiempos, una persona, en vez de pasar, que son 3, 4, 5 meses, póngale usted, por decir un número, pasan 4, 5, 10 años dando vueltas sobre el mismo evento. Entonces, yo tengo esto. Si un hijo, Dios permite que se muera, yo soy el que voy a hacer el servicio de sepelio de mi hijo, de mi hija. Y el domingo voy a predicar en la iglesia. Y voy a predicar del amor de Dios y de la fidelidad de Dios. Tengo todo preparado. ¿Por qué? Porque en ese momento la emoción va a ser más fuerte y si yo no tengo algo a la mano, yo no sé dónde voy a terminar. Porque aquel que no sabe a dónde va, cualquier colectivo le viene bien. Y ahí está el diablo siempre para ofrecerte un hermoso colectivo. Entonces yo tengo que estar preparado y no soy pesimista, soy recontra optimista y los que me conocen saben que yo nunca suelo estar triste. ¿Por qué? Porque yo me recupero rápido de las tristezas. ¿Por qué? Porque tengo un arsenal en la palabra. El diablo no me va a robar la tristeza. Las pérdidas del mundo no me van a robar la tristeza. Entre el 2020 y el 2025 a nosotros nos estafaron más de 25 millones de pesos. El último fue Márquez y Asociados. Estábamos hablando en nuestra casa. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes me vieron llorar por eso? O estar con... No le voy a permitir. Porque algo que al final voy a perder tarde o temprano no me puede quitar la alegría. Yo tengo una familia, yo tengo mis hermanos, hay un propósito de Dios para trabajar. No puedo detenerme en cosas que al fin y al cabo voy a perder. Hay algunos que tienen miedo de perder, ¿no es cierto?, su linda apariencia por los años. Yo, más viejito me pongo, más fachero me pongo. Bueno, yo sé que la mayoría no entiende esa cosa. Entonces, pero hermano querido, si yo llegara a tener un hijo, no sé, o sea, yo estoy preparado, pero no sé cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Pero yo me preparo, porque yo necesito tener algo en la mano para pelear. No sé si voy a usarlo, no sé, tal vez yo lo que estoy pensando que yo voy a hacer, tal vez no lo haga. Pero si no tengo un plan, si yo no me preparo, y para eso está el miedo, para prepararnos, no es para paralizarnos. Dios no lo hizo, no puso esa noción para paralizarnos, sino todo lo contrario. Pero suelo decir que si un hijo se muere, no es comparado que si Andrea se muere. Si Andrea se muere me va a hacer un daño mucho más grande. Porque yo no soy una carne con mis hijos.
Pero el romanticismo, si de este mundo, y el mundo entero está bajo el maligno, vos le preguntás a una mamá no informada de la palabra, a una mamá sin palabra activa, que gobierne sus pensamientos, y va a decir, ¿quién es más importante, tu esposo o tus hijos? Mis hijos. Entonces, esa mujer que prefiere, ¿no es cierto?, a su hijo antes que a su esposo, es una mujer necia. Y si el hombre actúa de la misma manera, es un necio. ¿Sí? Aunque el hombre tiene una reacción diferente, ¿cómo nosotros vemos que al hombre le importa más la mujer que sus hijos? En la vida diaria, la mayoría de los hombres no atienden a sus hijos. Quieren la atención de la esposa, o sea, no es que tampoco atiende mucho, pero quieren la atención, ya voy a entender en pocas palabras. ¿Qué pasa cuando ese varón se va de la casa? ¿Con qué, si se van a los términos sobre todas las cosas, con qué quiere apretarle y desquitarse con la mujer? Con la plata. Entonces, si puede no darle un peso, no le da un peso. ¿Por qué? Porque si no quiere, si no le tiene a su esposa, tampoco le tiene a sus hijos ahora. Ya no es los suyos, es los hijos de los suyos. Y entonces ese varón pasa vergüenza delante de las autoridades. ¿Por qué? Y porque no te van a decir cosas lindas cuando vos querés hambrear a tu hijo porque está enojado con tu esposa. O sea, eres un bruto con decoro. Entonces, si Andrea se metiera, se me va a armar. ¿Por qué? Y porque son demasiadas cosas en las cuales yo no podría hacer si ella no está. Si yo estoy cocinando y lavo los platos, se me quema la comida. No hay forma. Estoy preparando cocido y puse el filtro de agua a cargar. Cuando menos me doy cuenta, si me ocurrió esta parte, me voy y dejo ahí. Después vengo y encuentro todo el piso. Una vez sale Patrick y Andrea al centro y regresan, y cuando llegan al último escalón, todo agua. Entran, agua por todas partes. Ven, ay, otra vez Mario. Van a la pieza y yo me meto a orar por una persona. Claro, me llamó, sonó el celular en la pieza y yo me fui y ahí empecé a hablar y me olvidé. Y estaba metas reprendiendo demonios. Y la casa inundándose. Y vinieron cuando terminé, voy y esto, imagínense con qué cara me quedaron los dos. Así que imagínense, Andrea viaja y no va a estar 2 días, 2 noches ahí fuera de casa. Son las 2 de la mañana y yo estoy dando vuelta, no puedo dormir. Si ella está en la casa, se enoja porque cuando vaya yo estoy durmiendo. Entonces, para mí, que Andrea se vaya es un miedo mucho mayor que si se me va mi hijo. De hecho, que ya se me fueron los 3. Ahora queda el Patrick nomás, que ya estaba tan leído, la mayor parte del tiempo no está en casa. Ya los perdí. Gracias a Dios. Entonces, ese miedo, ¿para qué tiene que servir? ¿Cierto? Tiene que servir para prepararnos para la supervivencia. Porque si perdemos cosas importantes, la vida continúa. Sí, la vida continúa. Y si yo quedo con vida, hay un propósito de Dios en mi vida que tiene que continuar. Y yo no puedo andar, queriendo hacer el propósito de Dios mirando hacia atrás lo que perdí. ¿Por qué? Porque aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí, dice el Señor. Estos días, un hermano joven de la iglesia me manda una reflexión que hizo él acerca de la crucifixión. Una de las cosas que el Señor retrata tan bien en la cruz, que él hacia dónde podía mirar, hacia los costados y hacia adelante.
pero no hacia atrás. Por eso aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Si yo tomo la cruz no puedo mirar para atrás. Entonces, hermanos queridos, nosotros necesitamos prepararnos. Y fíjense lo que dice, para dar una respuesta rápida y eficaz. No es para dar cualquier respuesta ni en cualquier tiempo. Si yo llegara a tener un accidente y no pudiera caminar más, yo tengo que tener un plan B, un plan C o el plan A. ¿Cuál es el plan A? Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Si yo no estoy preparado, ustedes van a encontrar un negro con cara de infeliz. Y yo no puedo permitirme eso. ¿Saben por qué no puedo permitir? Porque lo que hizo el Señor en mi vida, se me salvó la vida, señores. Yo no puedo hacer otra cosa. O sea, pase lo que pase. Si yo estoy en condiciones, yo tengo que continuar la obra. Tal vez no será en la misma intensidad, en la misma potencia, pero digamos, por lo que Dios me dé, yo tengo que dar lo mejor. ¿Sabe? Cuando uno tiene tal mentalidad, ¿sabe qué es lo que pasa? Un montón de cosas que a nosotros nos amargan de esta vida, injusticias, pérdidas, estafa, ingratitudes, etcétera, de lo que te cuerean, etcétera, etcétera, no te afectan. ¿Por qué no te afectan? Porque cuando uno está ocupado en algo grande, las minucias no te afectan. Imagínense que tenés un negocio que ganás 10 millones de pesos por mes y te estafaron 50.000 pesos, no te pagaron. No te pagaron 100.000. Vos ganás 20 millones por mes y no te pagaron 100.000. ¿Te vas a hacer problema por 100.000 para ganar 20 millones? Probablemente no. Ahora, cuando una persona no tiene claro los tantos, se amarga por los 100.000. ¿Por qué? Porque pasa el desgraciado y encima pasa en una camioneta y encima tiene plata el infeliz y no me paga. Porque si no tuviera, entonces uno entendería, pero encima tiene y no me paga y anda amargado. ¿Qué sueña? Que el infeliz se le ríe en el sueño. Cuando se despierta, ¿quién piensa? En el infeliz que no le pagó los 100.000 y no está disfrutando los 20 millones por mes. Entonces, cuando uno entiende lo que significa poner primero lo primero, el miedo es un aliado. Como todas emociones son aliadas. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios y Dios nunca pone nada malo. Ahora, nosotros somos especialistas en agarrar algo bueno y transformarlo en malo. ¿Tener plata es malo? Si alguno de ustedes piensa que tener plata es malo, por favor me lo dan a mí. Yo creo que para mí es bueno, ¿sí? Así que si ustedes tienen miedo de contaminarse con el dinero, porque ese dinero está contaminado por la avaricia, mira, usted me den, yo voy a santificar. Dios nunca tuvo problema con los ricos, porque de hecho que Él quiere prosperar en todo a la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasaba en otra iglesia donde estaba antes de conocer al Señor? Los sermones eran para darle con un caño a los ricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos en nuestro pueblo, digamos, la teología de la liberación, y ahí estábamos con las pastorales juveniles, campesinas y demás hierbas. A los ricos le dan con un caño. ¿Por qué le daban con un caño? Por envidioso. Porque le gustaría tener la plata de los ricos, pero no querían trabajar como los ricos. Siempre hay uno que le estafa a la gente, sí, claro que sí. Vale que sí. Entonces acá, ¿a quién se le discrimina mucho? A los bolivianos. ¿Por qué? Porque los bolivianos están 10 años acá y los tipos ya andan en camioneta. Ya hace 20 que tengo y no puedo ni cambiar la auto. ¿Cuál es la diferencia entre los bolivianos y Mario? La manera en que trabajan y la manera en que ahorran. Sí, pero eso venden droga también. Claro, los argentinos venden talco. Verita. Talco Johnson para la colita de bebé. Claro. Porque un boliviano que venda droga es un traficante. Un argentino que vende droga, ¿no es cierto?, es un empresario.
Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que esto es porque nosotros necesitamos prepararnos. Una respuesta rápida y eficaz para que no se pierda el propósito. Cuando yo tengo algo grande, las pequeñeces no me van a arruinar la vida, o no debieran. Pero también es un mecanismo de defensa, no solamente de ataque. Si me pasa esto, yo sé que voy a pegar el salto de italiano, pero también defensa. ¿Sí? Provocado por cosas específicas y que funcionan como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Entonces, cuando algo pasa que me produce una amenaza, puede ser que la amenaza no sea real. A ver, por ejemplo, cuando estábamos en Formosa, nosotros teníamos en nuestra casa, siempre hubo manifestaciones paranormales. O sea, el dicha se manifestaba. Y una de las cosas que pasaba era que a la noche estábamos durmiendo y yo no escucho ni un ruido. Pero Andrea sí. Andrea escuchaba un ruido. Encima, nuestro pueblo tiene una característica: no hay luz, digamos, no hay alumbrado público. Vos en la avenida, en la plaza, y vos salías 2 cuadras y si encontraba una lamparita, ¿no es cierto?, del hombre, la persona que puso, digamos, al frente de su casa. ¿Sí? Es decir, no sé por qué, pero nuestro pueblo es así, los puros. Tuve ahora igualito. Pero yo tenía mentalidad igualitaria. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni una luz, ni para afuera, ni para atrás. Y decía, Mario, yo escucho ruido afuera. ¿Y qué voy a hacer? Y decía, andate vos, no le puedo decir. Y yo abría la puerta que da al fondo, la oscuridad oscura, y salía con un palo. No veía un pomo. Si alguien estaba ahí, me pegaba una cachetada en mi cuenta. Se me paraban los pelos de la nuca. Tenía un miedo, iba y andaba y mirá, no tenía linterna, pero fíjate la mentalidad de pobre que uno cuando te afecta es así. Así que iba y no había nada, porque uno se acostumbra después a la oscuridad y bueno, ya empezás a ver porque no había nada. Pero para eso ya me pegó un fulete, andaba con miedo que no podía. Y ven, no hay nada. Sí, le miraba la cara, no hay nada. Nosotros, un vecino tenía una yegua, un panadero ahí del Pau, y que tenía una cadena. Y nosotros teníamos en el fondo, digamos, una huerta bien linda, y varias veces nos descuidamos y fue la yegua y se hizo la festichola. O sea, tuvo ensalada de todos los colores y calibres. Así que imaginen la alegría que teníamos. Y dice, Mario, la yegua de Marcial. Y yo me despierto y escuché también la cadena que se arrastraba. Salgo corriendo, porque claro, la yegua no le tengo miedo. Salgo corriendo para cruzarle para que no entre. Nada. Voy hasta el frente de la casa. Nada. Veo la yegua, me voy, está atada. Ahí no tuve miedo. ¿Por qué? Porque yo no percibía como amenaza. ¿Sí? Pero cuando me decía, Mario, parece que están queriendo abrir la puerta del aula. ¿Sí? Yo enseñaba particulares. Con esa oscuridad oscura, imagínense. Yo no quería, Andrea, no escuche más nada. Entonces, es una alarma psicológica para qué? Porque puede haber una amenaza a tu integridad o a tu bienestar. En este caso era el bienestar. Me iban a robar. Y nosotros teníamos muchos chicos ahí en el barrio, ¿cierto?, que eran rápidos. Incluso una vez me quisieron entrar, rompieron el vidrio, y ellos hacían eso, rompían el vidrio y esperaban. Si nadie se despertaba, entonces abrían la ventana, entraban y sacaban la cosa. A varios de nuestros vecinos le hicieron eso. El tema es que nuestro vidrio tenía, digamos, era ese vidrio más grueso, el espejado, eso sonó como un tiro. Y encima nosotros teníamos un living grande y no teníamos nada en el living, así que el techo de chapas sonó como un tiro. Entonces yo voy despacito a hacer un palo de escoba, porque le he visto la cabeza del ñato de un vecino. Pues. Ya dije que cuando meta la mano le voy a pegar por la mano del palo de escoba y le voy a pegar un grito y ese tipo se va a hacer encima, se va a llorar con el chivo.
Le digo a Andrea, no prenda la luz. ¿Qué dice Andrea? Prendió la luz. Vio mi silueta y salió. Entonces después, un día cruzando la calle, le llamo, vení, fulanito. ¿Sabes que a mí me han contado que vos sos el que rompiste el vidrio que le entrar? Le digo, yo calzo 32, usted va a decir que no, es alto, no puede calzar 32, yo calzo 32. Y en casa yo primero tiro y después pregunto quién es. No, Mario, y bueno, algunas cositas que nosotros decimos los varones, sí, nunca más. El miedo se lo llevó el otro. Yo no tenía, pero ni pistola de juguete, porque nosotros no le compramos pistola, ametralladora, esas cosas de que a las criaturas no le compramos. ¿Sí? No tenía ni arma de juguete, pero yo creyó porque le puse con cara de que tenía. El miedo ¿sí? Entonces dice, mi integridad física está en peligro. Nunca más nadie quiso robar. Contarle a los muchachos porque yo iba a tirar. Así que avisarme no, pero... Entonces, ¿cómo el miedo afecta la integridad física, el bienestar de la persona? Bien, vamos a ir cerrando esta parte. Entonces vamos a ver esta partecita cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? En el área cognitiva tenemos pensamientos o imágenes negativas del estímulo o de la situación temida y de qué hacer. O sea, nosotros vemos la situación, percibimos la situación, a lo mejor no la vemos y ya, ¿no es cierto? No, esto es para mal. ¿Sí? Y entonces ya hacemos algo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a suponer que alguien viene con un palo y simplemente venía a saludar, venía con un palo, o se venía para preguntar algo, venía con un palo, y yo no entendí que venía no, yo este me quiere pegar, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, voy a tomar precauciones. Entonces, acuérdense que el miedo puede ser por causas reales o por causa imaginaria. Después, en lo fisiológico, en el cuerpo, ¿cómo sentimos? Cambios corporales, ¿sí? Que originan sensaciones desagradables. Estas cosas que pasan, le pasan con la ira, pasan también, ¿no es cierto?, con la ansiedad, pasan con el estrés, ¿sí? Que es el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, contracción muscular, a veces temblor del, claro, cuando uno está golpeado, temblor de la pierna, ¿sí? Pero cuando uno está golpeado, por ejemplo, a ver, cuando uno tiene que leer algo en un acto, ¿sí? Y uno tiene el miedo escénico, estás temblando la voz así, se te seca la boca, ¿sí? Se te sale un gallo, ¿sí? Todas estas cosas que uno no quiere que nunca te pase y te pasan. Entonces, temblor de manos, pies, sudoración, transpirar como testigo falso cuando está con miedo. Entonces, bloqueos mentales, o sea, no sabe qué hacer. Tic. Expresiones faciales como palidez del rostro. ¿Sí? Cuando uno tiene miedo, blanco quedó como papel. Se le suele decir eso. Piloerección. ¿Qué tal está eso? Se te paran los pelos, no que costaba reconocer. ¿Sí? Si no, pone piel de gallina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en el cuerpo. Ahora, en la conducta. ¿Sí? Entonces, origina acciones hacia el estímulo o situación temida. ¿Sí? ¿Cómo? Paralizarse, escapar, llorar. ¿Sí? Son las cosas, las respuestas mías. ¿Y qué hiciste? Nada, me quedé ahí, duro. ¿Sí? Expresiones que uno a veces escucha de alguien que pasó por una situación así. Y hizo algo malo y se largó a llorar. Son formas de responder. Ahora, lo que más yo suelo decir que una de las maneras que yo me volví a convertir es viendo cómo funciona el sistema nervioso. Fíjense ante el miedo, cómo todo el aparato, digamos, límbico, el que está para nuestras emociones, cómo trabajan todos coordinados de una manera extraordinaria. Es impresionante. El miedo comienza en la amígdala. O sea, digamos, cuando la persona percibe el miedo, empieza en la amígdala. Es decir, la amígdala, sí. Dice, bueno, que forma parte del sistema límbico. Este
sistema es el encargado de regular, el sistema límbico, las emociones y las funciones de conservación del individuo. El sistema límbico, junto con el cerebro primitivo, son los encargados del instinto de supervivencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a actuar? El tálamo, que forma parte del sistema límbico, envía los datos sensoriales a los ojos, a la piel, a los oídos. Entonces la persona se agudiza la audición, se agudiza la visión. ¿Por qué? Porque se dispara, ¿cierto? La glucosa en sangre, las palpitaciones a 1000, ahí te sube agua al tanque, sí o no. En la Ejuleve te sube agua al tanque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión es muy alta. ¿Por qué la presión es muy alta? Se te calienta el cuerpo porque está preparado para tener mucha energía disponible en corto tiempo. Algo parecido nos pasa a veces en verano cuando nos despertamos y parece que estamos por arder. Porque cuando uno duerme, el cuerpo está en un modo basal, en un consumo de energía muy, elemental. Cuando uno se despierta, todo el aparato, emocional, físico, todo se activa en un ratito y entonces aumenta la temperatura. Entonces, ahora, la corteza sensorial, ¿qué hace? Interpreta esa interpretación puede ser acertada o errónea, o errónea. ¿Sí? Entonces, después el hipocampo almacena y recupera recuerdos conscientes y contextualizados. Es decir, ¿qué hace ante esa situación? El cerebro, lo que hace es ir a su banco de datos de la memoria profunda. Recuerden lo que yo les enseñaba, ¿no es cierto?, que cómo funciona el cerebro. Lo que hace el cerebro es que en el cerebro primitivo, en el cerebro límbico, se graban todas las conductas que tienen que ser automáticas. Porque una vez que está grabado, todas las decisiones tienen un consumo bajo de energía. Cuando nosotros no tenemos información acerca de un tema y no podemos resolver, entonces, ¿qué hace? Este sistema le da lugar a la corteza cerebral y a uno empieza a pensar y ese pensamiento, ese razonamiento, ese buscar, respuestas, consume muchísima energía. El cerebro consume más energía que todo el resto del cuerpo. Yo le contaba que, por ejemplo, una persona que está resolviendo problemas constantemente gasta un 40% más de glucosa que un albañil trabajando la misma cantidad de horas. Sí. Entonces el cuerpo tiene que restringir. ¿Cómo restringe? ¿Cómo hace para consumir menos energía? Entonces lo que hace es grabar los procesos. Entonces el hipocampo es el encargado de conectar. ¿Cómo resolviste el miedo al perro la última vez? ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve el problema, eso se graba. Y entonces después ya automáticamente. Entonces, si viene un perro, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos Gustavo nosotros allá en Formosa? ¿Cuándo vino un perro? Amagamos que vamos a dar una cascota, que agarramos piedra. Sí. Entonces nosotros hacemos esto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque funciona. O hace eso y el perro pica, la mayor parte de las veces. ¿Por qué nosotros hacemos actos reflejos de eso? Porque ya está la información, vimos la situación violenta, la situación amenazante, entonces automáticamente el reflejo. ¿Por qué? Porque eso ya está grabado. Bueno, el hipocampo es el encargado de hacer eso. ¿Quién le dijo al hipocampo que haga eso? Dios. ¿Por qué? Es porque le puso esa función. Mirá, si hay un hipocampo, le dijo, hipocampo, mira, yo te voy a crear algo porque cuando pase esto, vos tenés que hacer esto. ¿Y el hipocampo qué hace? Hace lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ¿quién le dice al hipocampo que tiene que hacer? Está todo grabado, está todo programado. ¿Quién lo programó? El rayo que le cayó a la lagartija y después se mutó, ¿no es cierto? Y después se transformó en un ave y después se trabajó en un yacaré y ese yacaré después evolucionó, ¿no es cierto? Para transformarse en
en un carpincho, y después el carpincho fue a Mono, y después de Mono nosotros llegamos, ¿sí? Por sucesivas radiaciones. ¿Vamos a creer una cosa de esa? Bueno, eso enseñan en la universidad y le llaman ciencia, esa estupidez. A esa estupidez le llaman ciencia. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. Ese no es el problema. No es un problema, digamos, científico, ese asunto de la teoría de la evolución o del creacionismo. Es un problema teológico. El tema es que el Dios fuera. Ese es el punto. Porque si Dios está fuera, entonces nosotros podemos hacer lo que queremos. Entonces, la amígdala lo que hace es decodificar esas emociones. Identifica la posible amenaza y guarda el recuerdo de las emociones y del miedo. Entonces, en la amígdala, ¿no es cierto?, está otro banco de datos que todos se activan armoniosamente. ¿Para qué? Para producir al final lo que hace el hipotálamo. ¿Sí? Que activa la respuesta, ¿no es cierto?, de lucha o de huida. Entonces, si yo una vez peleé con un grandote y le gané al grandote, ¿cuál va a ser mi reacción? Voy a pelear al grandote. Pero si ligué, ¿qué voy a hacer? Sí, me doy. Bien, ¿cómo son el tema de tipos de miedo? Y después vamos a ver cómo nosotros vamos a enfrentar el miedo desde la perspectiva de Dios. Y de la perspectiva de tips, ¿cierto?, que uno descubre y que te puede enseñar también de qué hacer en momentos de miedo, qué conductas podés tener rápido. Por ejemplo, cuando uno tiene mucho miedo, una de las cosas que hace uno, digamos, pierde la coordinación de la respiración, uno se contractura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ahora. ¿Sí? Porque uno se da cuenta que el miedo en realidad fue imaginario, entonces respiro profundo. Eso no está en la Biblia, tenés que respirar profundo. Pero hay otras verdades que te van a hacer, porque cuando recuperes la respiración, tenés que pensar. ¿Qué tenés que pensar? La palabra. ¿Por qué? Porque aquí están los fundamentos de nuestra seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si alguien te puede matar? Y no tenés chance. ¿Cómo uno enfrenta la muerte? Puede ser por una enfermedad. El miedo a la muerte es uno de los miedos que están top 5. ¿Sí? Entonces, para los cristianos, la muerte no tiene que ser un problema. ¿Por qué? Porque el vivir para nosotros es, y el morir es. Claro, sabemos de memoria. Ahora no creemos. Entonces, ¿qué dice una mujer, por ejemplo, que está en una situación de riesgo de vida y tiene hijos chicos? ¿Por qué no se quiere morir? Porque nadie le va a cuidar a su hijo como ella. ¿Qué van a hacer? ¿Qué decía mi mamá cuando éramos todos chicos, Señor? Hasta que ellos pueden, valerse por sí mismos. Yo tenía 17 años y ya trabajaba en un colegio. Todo ya no valía, ¿no? Pero ahora quería vivir porque quería, ver los nietos. Y después cuando cumpla 15 su nieta. Cuando se case el otro nieto. Si no se quería morir la vieja ni a gancho. Sí. No quería morir. Entonces, ¿pero por qué? Porque mi mamá solamente en los últimos años conoció al Señor y no alcanzó a conocer como profundamente. Pero nosotros que estamos en tiempo, para nosotros tiene que ser real. Que para mí el vivir tiene que ser Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si me muero, ¿sí?, todo lo que me critican, ¿saben qué? No me va a importar un pito lo que ustedes me critican. Al fin se murió, se va a tener un pastor mejor. A mí que me importa que dice de arriba. ¿Sí? Entonces, el problema es que si yo realmente no pienso en la palabra, voy a tener problemas. Voy a tener problemas y voy a morir como un infeliz. Y yo quiero que cuando yo me esté por morir y esté consciente, muriéndome, que mis últimas palabras, ¿no es cierto?, sean de aliento para el resto
¿sí? Y de glorificación a Dios. Yo quiero imitarle a la suegra de don Mariano Escobar, el farmacéutico de nuestro pueblo, doña María. Le tomó cáncer. Cuando le llevaron ya estaban todos ramificados, estuvo internado 15 días, estuvo internada en Corrientes, y después le dijeron, mira, llévenle, ya no hay más, está todo ramificado. Le da cáncer en el estómago y se le da ramificado. Entonces, lleven nomás la nubaína, es la morfina que le dan para su momento de dolor, y llévenle, digamos, cómprenle ya un oxígeno porque ya están tomados los pulmones y va a llegar un momento que ya no va a poder respirar ya mucho por sus propios medios. Y bueno, cuando le dijeron, bueno mamá, dice el médico que tenemos que irnos a la casa, levantó su bracito, decía la esposa de Mariana, Gregoria, y se le colgaba, dice su bracito, la carne de su bracito, y dice, gloria a Dios, dijo. Se fue. Estuvo 3 meses y un poquito más, ella postrada totalmente. Toda la gente que iba a verle, ella le alentaba, ella le predicaba a todo el mundo. ¿Cuántas ampollas de nubaína le pusieron? 3, no, 0, ninguna. No tuvo nunca dolor. No le sacaron el precinto al oxígeno. Nunca tuvo, digamos, problema para respirar. Se fue apagando de a poco. ¿Sí? Y dio testimonio hasta el último instante de quién era su Dios que le sostuvo. Yo no quiero pasar vergüenza, no quiero hacerme encima ahí cuando me voy a morir, no. Yo quiero, hasta el final, yo quiero ganar siempre. Entonces, pero eso no es posible si yo le tengo miedo a la muerte en el sentido de qué me va a pasar si me muero. Si Andrea decía, yo lo que tenía miedo es que me van a llevar al cementerio y me van a dejar solita, dice. Ese era el miedo que tenía cuando era chica, no quería morirse por eso. Entonces, hermanos queridos, vamos a ver todo ese detalle. Todo esto es para que nosotros identifiquemos y sepamos que nosotros podemos hacer algo consciente. Por supuesto, hay que revisar otra vez. ¿Sí? Pero el próximo miércoles nosotros vamos a cerrar con este asunto del miedo y vamos a salir todo corajudo acá.